La entrevista del día. El invitado especial para decir las cosas como son. Esta semana una discusión respecto del tema de los subsidios y apareció, el tema de subsidios se está discutiendo en virtud también de esto del acuerdo con el fondo. ¿Qué va a pasar con los subsidios de las tarifas de los servicios? Y en medio de todo esto apareció una discusión sobre los subsidios que hay en los colectivos, ¿no? Siempre lo tenemos claro, más allá de la información, ¿no?, que tiene cada uno, que se sabe que los colectivos están subsidiados, hay una discusión respecto de todo eso. Pero estalló en el marco de las peleas políticas que el gobierno nacional le quiere sacar los subsidios a los colectivos que circulan solo por la ciudad de Buenos Aires, y ahí apareció otra vez más la pelea entre nación y ciudad, esto es, entre la administración de Alberto Ángel Fernández y la de Horacio Rodríguez Larreta. Vamos a hablar con Felipe Miguel, que es el jefe de gabinete de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y que es un hombre de estrecha confianza de Horacio Rodríguez Larreta. ¿Qué tal? Buenas tardes. Pablo Delón saluda aquí en Las Cosas Como Son en Radio con vos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, ¿cuál es la razón que encuentran ustedes en esta discusión entre la nación y la ciudad, una nueva discusión? A ver, la razón la conocerán mejor las autoridades del gobierno nacional. Lo que está claro es que tienen alguna decisión o intención de aumentar las tarifas para estas líneas de colectivo o reducir los subsidios en unas líneas que son competencia del gobierno nacional, pero que al mismo tiempo que están pretendiendo tomar esas decisiones, están buscando desligarse de esa decisión. Entonces, nuestra posición es, hoy esas líneas de colectivo son competencia del gobierno nacional, y si toman la decisión de aumentar las tarifas o de reducir los subsidios, está dentro del marco de sus competencias, es algo que puede hacer el gobierno nacional, pero tiene que hacerse cargo de esa decisión y decírselo a la gente, no intentar desligarse. Ahora, yo lo que digo es, hay una realidad que hay que discutir el tema de los subsidios en todos los rubros, ¿no? Yo creo que en la luz, en el gas hay que discutir, existe esta discusión sobre la segmentación. Bueno, de alguna manera se tiene que empezar a analizar. ¿Cómo ven ustedes que el tema de los colectivos se debería resolver en la ciudad? El tema es un tema que corresponde al gobierno nacional. Ese es el gran tema de discusión en estos momentos, Pablo. Uno puede querer discutir la política de subsidios, pero hoy la política de subsidios de los colectivos está a cargo del gobierno nacional, y la política tarifaria también, y corresponde además a una realidad que es metropolitana, porque es muy difícil pensar o imaginar que las tarifas se pueden definir de manera aislada para 32 líneas que circulan en la ciudad de Buenos Aires sin tener en consideración los valores de las tarifas de los trenes, del resto de las líneas de los colectivos de toda el área metropolitana, que son más de 250, que muchas de ellas incluso entran a la ciudad de Buenos Aires y dentro de la ciudad de Buenos Aires recorren trayectos que son muy similares a los trayectos que recorren las líneas que transitan con exclusividad dentro del territorio. Entonces, si uno quiere revisar estas políticas que corresponden al gobierno nacional, si el gobierno nacional quiere revisar estas políticas, también hay que sentarse y hacerlo con mucha rigurosidad. Le recuerdo otra complejidad. En el área metropolitana rige lo que se llama boleto intermodal, que significa que cuando uno hace diferentes trayectos en un viaje, ¿no? Por ejemplo, alguien que para llegar al trabajo toma un tren, después toma un subte, después toma un colectivo. En cada uno de esos trayectos va obteniendo algunos descuentos. Esta posibilidad de funcionamiento intermodal también tiene una lógica metropolitana. Claro. Pero todas estas cuestiones tienen que abordarse de manera muy rigurosa. Es un sistema complejo. Natalia. Donato le quiere preguntar, la verdad es que hasta ahora se habló mucho de este tema durante los últimos días, pero concretamente, ¿ya los convocaron? ¿Hay una agenda de reuniones y de discusión de este tema? ¿Ustedes
usted recién dijo, estamos dispuestos a sentarnos a negociar. ¿Esto lo rechazarían de lleno o hay alguna chance de que pueda hacerse ese traspaso discutiendo alguna cuestión? Sí, a nosotros nos convocaron a una reunión y nosotros ya contestamos que íbamos a ir y ya se fijó fecha para el día 17 de febrero a las 15 horas, esa reunión, incluso con equipos técnicos, donde el objetivo es analizar las competencias en materia del transporte de colectivos de la ciudad de Buenos Aires, de las líneas que están exclusivamente transitando en la ciudad de Buenos Aires. Y en este punto me parece también muy importante resaltar un aspecto. Cualquier traspaso de competencias tiene que hacerse cumpliendo con la ley y con la Constitución. Y la Constitución es muy clara en ese sentido y establece que para poder traspasar competencias de una jurisdicción a otra tiene que existir un acuerdo entre ambas jurisdicciones. Y además de ese acuerdo tiene que estar avalado por las legislaturas de las jurisdicciones. En este caso sería el Congreso Nacional y la legislatura de la ciudad. Y en tercer lugar, tiene que estar acompañado de las partidas presupuestarias correspondientes. Si no hay un acuerdo, no puede haber traspaso. Esto pasó con la policía, por ejemplo, federal, ¿no? Bueno, con la policía hubo un acuerdo y claro, hubo un traspaso de competencia. Por eso digo, hubo un acuerdo, se cumplió, exactamente, traspaso sí, y Pablo, traspaso de fondos. Sí, exactamente, se cumplió con las tres cosas. Se cumplió con el acuerdo entre el Ejecutivo Nacional y la ciudad, con las leyes que respaldaron ese acuerdo y con el traspaso de las partidas presupuestarias correspondientes. Por eso fue un traspaso de competencias válido. Para que haya un traspaso de competencias válido en tema de transporte, tiene que suceder exactamente lo mismo. Si no, no hay traspaso. Ahora, yo lo que digo es, ustedes ven que esto es un punto más y que después vendrá otra historia, que después vendrán, terrenos, y ¿ven que esto es una discusión que se abrió y que no se termina más? Yo lo que sí vemos es que es una más. Yo no sé si hacia adelante, porque a mí futurología tampoco me gusta estar haciendo, pero sí, esta es una más en donde hay un modus operandi, ¿no? Donde nos enteramos de estas cuestiones por los medios, donde no se nos convocó a dialogar antes, sino que nos enteramos y después se nos convoca a dialogar, donde claramente las tarifas en la ciudad de Buenos Aires de estos colectivos son las mismas tarifas que en el resto de las 258 líneas que circulan por el AMBA, por el área metropolitana. Es la misma tarifa. Y solo se está hablando de las tarifas de la ciudad. Entonces hay un ataque claramente a la ciudad, hay un ataque que al final no es para un gobierno, es a la gente. Y eso es lo preocupante. E incluso, tal vez se piensa que es a la gente de la ciudad de Buenos Aires, con un objetivo de castigarlo por falta de afinidad política, y también se castiga a todo el resto de las personas que circulan dentro de la ciudad de Buenos Aires. Porque también muchas personas se toman un tren, ¿sí? En Lanús, llega a Constitución y a partir de Constitución tiene otra tarifa. Si hubiera un cambio. Entonces, vuelvo a insistir con esto. Hay que mirar el sistema de transporte metropolitano con una mirada integral y atendiendo a todas las necesidades del sistema. Miguel, ¿les hablaron del traspaso de fondos en esa reunión? No, todavía no tuvimos la reunión. Vamos a ver cuál es el planteo una vez que lleguemos a la reunión. Sí, Hasta ahora no hemos tenido un diálogo con el gobierno nacional. Hasta ahora las expresiones y lo que se conoce es lo que se conoció a través de los medios y de las entrevistas a los funcionarios del gobierno nacional. Pero no hemos tenido todavía una reunión o un diálogo. Estamos hablando con Felipe Miguel, el jefe de gabinete de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como decíamos, hombre de confianza de Horacio Rodríguez Larreta. ¿Cuál es tu opinión, Felipe, del acuerdo con el fondo? Hubo una reunión de Juntos por el Cambio que dejó trascender como que no iban a poner palos en la rueda para que Argentina vaya a un default. Esto, y esto sin interpretación mía, sería dar quórum, después ver qué se hace en el recinto, pero dar quórum, o sea, facilitar el tratamiento del acuerdo tanto en diputados como en el Senado. ¿Cuál es tu visión? No, creemos que
es un paso adelante este entendimiento que se logró, pero falta conocer más detalles respecto de lo que significaría, ¿no?, esta famosa letra chica de ese entendimiento, de ese acuerdo con el fondo. Y lo que sí también desde Juntos por el Cambio se viene reclamando hace tiempo, y sobre todo en estas instancias, ¿no?, ver el plan. ¿Cuál es el plan? ¿Cuál es el plan que va a generar crecimiento, desarrollo, empleo para los argentinos? Entonces, por un lado, creemos que es un paso adelante la posibilidad de lograr un acuerdo o un entendimiento que evite que la Argentina caiga en default. Eso es un paso adelante, pero hay que entender muy bien qué significa eso, y por eso seguimos esperando para poder conocer la letra chica de ese acuerdo. Muy bien. Felipe Miguel, te agradecemos mucho esta charla con Las Cosas Como Son y con Radio Con Vos una vez más. Muy amable y buen fin de semana. Muchas gracias a ustedes. Bien, bueno, perfecto. Discusión pesada la de la ciudad y la del gobierno nacional. Raro que me cuesta la oportunidad de la discusión cuando en estos momentos el gobierno nacional necesita que Juntos por el Cambio lo acompañe en la discusión sobre el acuerdo con el fondo por las dificultades que tiene el propio Frente de Todos en resolver su interna. Bueno, si tenemos tiempo voy a analizar un poquito este tema de la oposición, del estado de la oposición frente al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Seguimos. Si estás perdido entre tanta información, Pablo de León te dice las cosas como son.